entonces, como todavía no está nada definido, Sí. ya. Pero bueno, la clase está destinada... Ah, espérame, déjame configurar una cosita aquí para que te escuches tú después cuando me hagas una pregunta. Ujú. Salida de audio. Ya. Ahora también te vas a escuchar en la grabación, porque antes estaba solamente yo de salida. Ya. Bueno, en la clase de hoy va a ser de número entero. Quizás que no alcancemos a ver todo, así que quizás que esta sea dos clases, que va a ser esta y la próxima. Eh, no, el único día que tengo libre son los viernes, por eso no pude hacerlo otro día. ¿Ya? No es de, Sí, no es de no, no pesado. pasa nada. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a comenzar vamos a ver todo esto en esta clase de números enteros. Pero bueno, principalmente vamos a recordar algunos conceptos que son los conjuntos numéricos, que nosotros nos tenemos que acordar de ese dibujito que alguna vez te alcancé a hacer, de que están los números naturales, que son el conjunto más chiquitito, que donde tenemos los números que nos sirven para contar. Pues nosotros cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, estamos contando. Esos son los números naturales, ¿ya? Después, para considerar el cero, nosotros agregamos el conjunto de los números cardinales, que en realidad es más que nada los naturales que se le incluye el cero. No es más que eso. Y están los números enteros, que es lo que vamos a trabajar durante esta clase, que son los números negativos y los números, el cero y los positivos. ¿Ya? Recordemos que todos estos conjuntos numéricos, a medida que van generándose nuevos, van así como acolchando lo anterior, están como los consideran. ¿Ya? No es que desaparezcan lo otro y no los consideremos. O sea, si yo te digo que es un número entero, estoy diciendo también que es un número natural de forma eh, como oculta, es como que está implícito. Pero, o sea, la simbología de los números enteros es Z y el IN. No, es una Z, El IN sería naturales. ahí. Es que ese simbolito de ahí significa naturales o también ese así. Son las dos formas de las que se anota. ¿Ya? Así. Y Bueno, tenemos que saber que para sumar o restar en realidad números enteros hay que fijarse en los signos que están. ¿Ya? Siempre se van a sumar si es que tienen igual signo. O sea, si tengo, por ejemplo, menos 4 menos 5, eso va a significar que voy a sumar los números y le voy a conservar su signo. Entonces esto sería menos 9. Y por otra parte, si tengo 2 más 3, ambos son positivos, así que sumo y conservo su signo positivo. ¿Dónde va a cambiar? Va a ser cuando esto sea uno de los dos o algún número negativo. Donde uno es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, si tengo menos 2 más 5, voy a restar y luego voy a ver y fijarme eh, cuál de estos números tiene mayor valor numérico, sin considerar el signo. Entonces, si uno se pone a pensar, el 5 es mayor, entonces este resultado va a ser negativo. Caso contrario sería si yo tuviera, por ejemplo, menos uno, no, más uno, menos 3. Si yo lo resto me daría 2 y el que tiene mayor valor numérico es el 3, entonces esto lo dejamos negativo. ¿Ya? Ese concepto que está aquí en el recuerda, lo vamos a ver un poquito más adelante, que obviamente el tema de, de valor absoluto. ¿Ya? ya. Continuando entonces tenemos los conceptos de números enteros, tenemos la multiplicación y división, ¿ya? Que como multiplicación y división lo que estamos haciendo es trabajar prácticamente con los signos, ¿ya? Eh, Más que nada eso es lo importante aquí, es trabajar con los signos. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando yo multiplique o divide voy a realizar la operación sin considerar los signos y luego me voy a ir a pensar a la tabla de signos. O sea, si yo tengo menos 20 por 4, yo realizo la operación, eso me daría 80.
Y luego me pongo a pensar, tengo signos distintos, entonces su resultado va a ser negativo. Esa es la forma de pensar estas cosas, ¿ya? Siempre que tenga signos iguales en la operación, voy a tener resultados positivos. Si tengo signos distintos, voy a obtener resultados negativos, ¿ya? Yep. Pasa exactamente lo mismo con la división, ¿eh? Como dice ahí en la observación. Si yo estoy dividiendo 30 dividido en menos 6, divido, tengo signos distintos, así que el resultado es menos 5. 5. ¿Ya? Sí. Ujú. Entonces hay unos cuantos ejercicios que voy a ir haciendo yo y después obviamente van a quedar a tu disposición para que los puedas hacer de nuevo. Y aparte la guía de ejercicios completa. ¿Ya? Entonces, tenemos menos 2 más 107. Pero 107 es negativo. Entonces tengo dos signos negativos, entonces se suman. Me daría 109 y mantengo su signo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Acá tenemos una división donde tenemos 600 dividido en 30. Entonces acá lo que vamos a obtener es la división, en primer lugar. Dividimos 30 en 60, eso me daría 20. Y luego evalúo los signos. Tengo dos signos distintos, por lo tanto sería respuesta negativa. Entonces, también es la alternativa B en este caso. Acá, de repente para la resta es muy complicado verlo hacia el lado. Entonces yo siempre recomiendo, la verdad, hacerlo verticalmente. Ordenarlo. Sí, eh, de- a mí también se me acomoda así. claro, es más fácil y más cómodo al resolver. Entonces resolvemos así. Vamos si es que es necesario pidiendo reserva. 16 y 8 son 8. Me quedarían 2, 8, 9 y 15. 15 y 8 serían 7. 9 y 9, 0, Pero, 8 y 1, 7. El que era negativo era el número menor, así que esto queda positivo. La alternativa correcta sería la C, 70.728, que ahí está el desarrollo. La 4. Acá cuando son cosas que están como enunciado, de repente ahí está la complejidad de la resolución de estos ejercicios. Tienden a complicarse, a malinterpretarse de repente. Pero no es tan difícil al final y al cabo. Dice, si al número entero menos 4 le restamos el número entero menos 12, resulta. Entonces a este número le vamos a restar este otro número. ¿Ya? Entonces si lo hacemos, nos daría menos 4. Consideramos los paréntesis para no tener problemas después de que nos olvidamos de un paréntesis. Menos 12. Esto lo dejamos así y ahora empezamos con la resolución. Hacemos eliminación de paréntesis, me quedaría menos 4. Aquí hacemos una multiplicación con los signos, en teoría sería positivo 12. 12 menos 4 serían 8, el 12 es mayor, así que esto es positivo. Alternativa correcta, la C. Acá tenemos una multiplicación reiterada que obviamente después vamos a entender de repente, quizás vamos a asociarlo un poquito al concepto de potencias, pero ahora todavía no lo sabemos, todavía no manejamos bien el concepto de potencia supuestamente. Así que resolvemos. Partimos con estos dos. Menos 3 por 3 sería menos 9. Por menos 3, por menos 3, por 3. Seguimos con esos dos. 27 es 7 por 3 y menos por menos nos daría más. Por menos 3 por 3. 27 por menos 3 nos daría menos 81 por 3. Menos 81 por 3 menos 243. 43. O sea, la alternativa A. La 6 da los números A, B y C, que están ahí dados con sus respectivas operaciones. Entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas?
más que nada lo que tenemos que hacer es primero resolver cada una para obtener qué número nos da como resultado y luego ver si es que se cumplen las afirmaciones que están ahí. Entonces vamos por la primera. A es igual a menos 3 más 3, que eso nos daría 0. La B es igual a 1 menos 3, que si resolvemos eso nos daría menos 2. La C, que es menos 4 dividido en menos 2, esto nos daría 2. 2 positivo. Sí. Ya. Entonces con lo que tenemos aquí, A y B son números enteros. Sí. Así es, porque el 0 y el menos 2 pertenecen a los enteros. A no es un número natural. No, porque nos está mencionando que agregue el 0, ¿no? Ya, pues, pero te está diciendo que no es un número natural. Entonces es verdadera. Sí. Porque el 0 pertenece a los cardinales y a los enteros, no a los naturales solamente. ¿Ya? Y veamos cuánto es C menos B. C menos B sería 2 menos 2 y esto es igual a 0. Y son cardinal. Claro. Y el 0 pertenece a los números cardinales. Entonces no es entero. Y así, en teoría nos deberíamos quedar solamente con la 1 y la 2, cosa que me equivoqué aquí. Le Cosa que no puse está. un palito de más. ¿Ya? Le puse un palito de más, por eso... Ups. Suele pasar por ahí, se me pasan algunos. Ya. Seguimos entonces con las definiciones importantes. Tenemos... todas estas definiciones son conceptos que uno maneja a diario, ¿ya? Pero de repente hacerle un análisis extra no está de más. Tenemos que si tenemos un número n, el sucesor de este va a ser representado por n más 1. O sea, en la recta numérica, si yo tengo un número aquí, n, el sucesor va a ser que le sigue por una unidad, ¿cierto? Sí. Y por otra parte tenemos el antecesor, que es el que le resta 1, o sea, una unidad menos, tenemos el antecesor. Antecesor de anteceder, antes, sucesor que sucede o que es después, pues ya, para que no Ujú. se te confunda de repente. También tenemos la definición si n es un número entero, entonces 2n va a representar un número par. Ya es una generalidad que vamos a repasar más cuando veamos álgebra. Y luego tenemos que si n es un número entero, entonces el entero 2n menos 1 es siempre impar. ¿Ya? Es una forma de escribirlo. O también la podríamos escribir como 2n más 1. ¿Ya? Pero ahí va a depender mucho del contexto en el que estemos trabajando. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el contexto que estamos trabajando? Si estamos trabajando solamente con números naturales y no enteros, me va a convenir trabajar solamente, o sea, voy a poder trabajar de hecho solamente con 2n menos, no, 2n más 1 y, porque al, no miento, al revés la cosa, ¿ya? Para que C sí aparezca el 1, ¿ya? Es una cosa de trabajo y de cómo ir mencionando los conjuntos numéricos, hay que sabérselos muy bien al momento de trabajar con estas afirmaciones, ¿ya? Después tenemos la definición de pares consecutivos, que es 2n y 2n más 2, que vendrían siendo la representación de eso. Ahora, ¿por qué 2n y después viene 2n más 2? ¿Por qué? Porque n representa el primer término. Entonces yo al expresar aquí el 2n, o sea, el n más 1, que vendría siendo el siguiente, ya tenemos 2n. Entonces el que seguiría tendría que ser el 2, pero con n más 1 para representar el que sigue. Si yo resuelvo eso, obtengo el 2n más 2. Por eso se sigue al siguiente, ¿ya? De ahí viene. Y por otra... Y. ¿Mm? No, ya caché, ya caché. ¿Me entendiste esa cosita? Y de ahí mismo surge la idea de de los impares consecutivos, ¿ya? De ahí viene. Es la misma idea. Después viene el tema del concepto de los cuadrados perfectos, que son más que nada cuando uno va escribiendo los cuadrados de cada número, ¿ya? Los primeros cuadrados perfectos que hay son, obviamente, los que vienen a continuación, que son
el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 y así sigue. O sea, básicamente los cuadrados perfectos son 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Cierto? Y aquí el 0 es considerado un número par porque si tú de hecho reemplazas 2 por 0, eso me da 0. Entonces lo puedo escribir de esa forma y eso está considerado como par. ¿Ya? De ahí viene el por qué consideramos el 0 par. Ya algunas partes no lo mencionan y hay estudiantes que no les cabe en la cabeza. Y en realidad es súper Incluso, simple. incluso yo me acuerdo que mi profesora, según yo, nunca me explicó eso. ¿Ya? Que nos decía, cuando chicos nos decía que el cero era par y listo. Sí, pues que lo asuman como par nomás. No les dicen más. Son cosas de líneas educacionales distintas. Ya, Pasó la entonces, materia rápido. también, error de tipeo, resta. Ya, si al antecesor de 0 se le resta al sucesor de menos 5. Ya. Vamos a escribirlo tal cual como si fuera la fórmula. 0, el antecesor, o sea, menos 1, le restamos el sucesor de menos 5, o sea, más 1. Menos. Esto te sirve para no confundirte con una cosa muy ocurrida con los estudiantes, que decir que el sucesor de menos 5 es menos 6, porque nosotros tenemos que avanzar hacia la derecha. Eso Sí, significaría que el sucesor de menos 5 es menos 4. ¿Ya? Ahí hay como bueno, una pequeña error de concepción numérica que hay ahí, pero es común, no es algo que te pasa a ti nomás o cualquiera, es muy recurrente de hecho. es que de hacerlo rápido uno piensa menos 6 Claro, pero cuando, es menor que menos 5. sí. Entonces vamos con esto mismo. Nos daría entonces menos 1 menos menos 4. 4. Menos 1 más 4 y eso nos daría como resultado 3 3. positivo, que es la alternativa B. Esta clase es más o menos larga porque hay harto ejercicio entre medio ya. No es que sea mucha materia de hecho. Sí, estaba viendo las 57 páginas. 59. Las 59, que sale 57. No sé. Aquí tengo 59. No vengas con chillería. A mí me sale, mira, yo tengo la guía descargada y me sale 14.57. Después la actualizaste, no sé. Ah, No no, sé. sí, es que sí, son 14,57, pero son 59 hojas. Ah, Es que de ahí te explico por qué. Ya. Ya. ¿Cuántos números pares hay entre menos 6 y 6? Ya aquí lo que siempre recomiendo es hacer la recta numérica para anotarlos todos y no confundirte y olvidarte de medio de ninguno. Entonces escribimos todos los números nomás. Y después vamos a colorear o seleccionar los que necesito. Ya, entonces nos están pidiendo los números pares. Entonces ahí tenemos el menos 4, menos menos 2, 2. el 0, el 2, el 4. Ahora, ¿pinto o no pinto el 6 y el menos 6? Es que dice que entre, no que dice no los considera, ¿no? Muy bien. Esa palabra dice entre, o sea, no los considera. Tengo que estar lo que está entre medio de ellos. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la alternativa C. ¿Ya? Esa palabra es clave. Y de hecho esta pregunta es del error típico. Está salida de ahí. El error típico de los estudiantes está ahí. Súper bien. Porque si no sería, ¿cómo sería? Sería cuántos números pares hay en menos 6 y 6, ¿no? O es lo No, mismo. entre menos 6 y 6 considerando estos últimos dos. Ahí. O en el conjunto numérico de los menores iguales a menos, o sea, mayores iguales a menos 6 y menores iguales a 6. Esa es otra forma de decirlo. Pero eso ya es como con desigualdades. Más adelante lo vamos a ver, de hecho hay ejercicios así. Ya. La 3. La suma de todos los números impares mayores que menos 9 y menores que 7 es igual.
Y aquí hay como un tema de desigualdades. Ya, nuevamente vamos a ocupar la recta numérica como nuestro aliado. Entonces tenemos -9, -8, -7, -6, No te -5. van a alcanzar. Hombre de poca fe. Te van a alcanzar. Perdón. Está todo fríamente calculado. No sabéis cuántas veces he hecho esta clase. Tú eres el tercero de este año. Lo que quedan. Y todavía lo que te quedan más, ¿sí? Seguramente. No, no tengo a nadie más. Ya. Dice que la suma de todos los números impares mayores que -9 y menores que 7. Ya. Dice mayores que -9. No dice iguales. Así que tengo que considerar los impares que están aquí. -7, -5, -3, -1, 1, 3 y el 5. El 7 y el -9 no los considero. Entonces, ahora los sumamos. -7, -5, -3, -1, +1, +3, +5. Y si me doy cuenta, el Pero menos 5 una pregunta. se va con el 5. Sí, aunque diga la suma de todos, igual se resta, ¿no? Es que de hecho, yo le O puedo poner un solo signo da. más ahí y más por menos, menos, pues. Ah, sí. Ahí lo mismo, Ah, sí. es lo mismo. Ya, ahora siguiendo con eso, el -5 con el 5 se eliminan, el -3 con el 3 se neutralizan y el -1 con el 1 se neutralizan. Así que me quedo Bueno, solamente con el -7 y esa es la respuesta. Y así de bacán. Sí, pero eso está bien la aclaración porque es como para obviar ese signo. Pero de repente es bueno ponerlo para el hecho de que así te recalcas y te notas que está. sí, ¿Ya? es que yo soy de escribirlo para no confundirme. Está bien. ¿Ya? De repente, claro, como te digo, esta es la tercera vez que estoy haciendo esta clase, entonces obvio cosas. ¿Ya? Pero está bien que las resaltes. ¿Ya? Ya. Pregunta 4 entonces. Dice que en la serie de los cuadrados perfectos, la diferencia positiva entre el primer término y el undécimo término es. Undécimo el 11, ¿cierto? Sí, Ya. El 11 y el 1. Te lo está diciendo. De los cuadrados perfectos, los diferencia cuadrados, positiva. sí. ¿Y qué es una diferencia? Eh, una resta, ¿no? Una resta. ¿Ya? Y como es positiva, el más grande primero. Entonces, es la diferencia entre el cuadrado, el Sería undécimo cuadrado y el primero. O sea, 121 menos 1 21 o 1. Sería 120. y listo. Son preguntas que tienen así como mucho hablamiento profesional, mucho hablamiento matemático, le podríamos decir. Y que al final no son la gran cosa. Pero bueno, Digo, es que como uno está acostumbrado a ver números. claro. Es que para eso están hechos estos juegos. Y acuérdate que la prueba de transición, y es que ahora soy un experto en el área. La prueba de transición es una prueba que busca más medir las habilidades de aplicación, de lectura y análisis, más que el ejercicio propiamente tal. No sé si has resuelto tú el modelo que liberó el DENRE. No, Ya. Te recomiendo hacerlo para que te enteres más o menos cómo va a ser la onda de esta prueba. si es que no dejan de mandarme guías porque creo que ayer terminé dos y hoy día me mandaron más. Claro, pues como estáis con Vaguito. Pero bueno, son detalles. Ya. Pregunta 5. La diferencia negativa de dos números pares consecutivos menos la unidad es igual. Ya. Nos está pidiendo la diferencia negativa ahora. Sí, entonces va a ser el menor primero, ¿no? Sí. Y nos está diciendo que entre dos pares consecutivos y después menos
la unidad. ¿Ya? Eso es importante también recalcarlo. ¿A qué se refiere menos la unidad? La ¿Menos uno? unidad es 1, menos 1. Ahí. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo describimos dos pares consecutivos? Dos pares consecutivos era 2n y después 2n más 2. Ya, ahí están dos pares consecutivos. ¿Cuál es más chico? El 2n Ya, entonces cuando lo trabajemos sería 2n menos 2n más 2. más 2 menos la unidad que es 1, ¿cierto? Sí. Eso es lo que está en el enunciado. Entonces sería 2n menos 2n menos 2. Claro. Acuérdate que ese signo también afecta ahí. Sí. Menos 1. Estos dos se me mueren y me quedaría menos 3. O sea, la alternativa A. ¿Ya? Eh, para que le tengas ahí cuidado y ojo. Sí, incluso pensaba que en ese ejercicio se reemplazaba n. Sí, pues cuidado. No, esto no es necesario reemplazar n porque no. Te está hablando de casos generales. Cuando te dice dos números pares, te está diciendo qué números pares son. No. ¿Ya? Entonces siempre tómalo desde la generalidad. Ya. Si A y B son números enteros tales que A más B es impar, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número impar? Ya, esta pregunta es quisquillosa. ¿En qué sentido? Que hay que hacer un análisis más o menos profundo. Hoy se me queda pegar la cámara donde lo tengo del celular. Recién me di cuenta. Es que tengo la cámara del celular porque como estoy grabando esto con el computador, estoy haciendo que salga mi camarita en el programa. Ya, pero son datos como estéticos. Pero ya, filo, si total que tú me vayas entrecortado no importa. Mientras después cuando vea el video se vea todo de corrido. Ya, sí se está viendo de corrido al otro lado. Ya. Entonces, tenemos que hacer el siguiente análisis. Nos dice que la suma A más B es impar. Entonces la gracia es ver de qué forma yo obtengo un número impar siempre. ¿No sería bueno recalcar que son números enteros que puede ser menos negativo posible? No, para esto no sirve de mucho. Es que lo único que me están preguntando después es que ¿cuál de las expresiones es un número impar? Me está preguntando eso. Entonces no estoy buscando eh, si es que son positivo o negativo. En este caso lo puedo ver, no me perjudica. Entonces, ¿de qué forma A más B me va a dar impar? ¿Qué condición tiene que cumplir ese A más B o qué condición tiene que cumplir solamente A y por otra parte B para que esa suma me dé impar? ¿Se te ocurre? Que tiene que cumplir que se sume más uno, ¿no? Claro, te tiene que dar 2n más 1. Pero ¿de qué forma pasa eso? Son preguntas que son para complicarte, no te preocupes si te complicáis. Es el objetivo. A ver, ¿de qué forma da 2n más uno? Sí. O de qué forma te da un número impar en realidad. A ver, porque está 2n más uno y 2n menos uno, pero... ¿De qué forma tú obtienes un número impar así como en la vida cotidiana? Olvídate eso del 2n más 1 y el 2n. Piénsalo así como de forma genérica. 3 por algo. Ya, pero estamos hablando de una suma. Así. Por eso el número n más uno. Mm, Cualquier número más uno. ya, pero el uno ¿qué es? Una unidad. Aparte de eso. A ver, No, te enredaste entero. No, no no, resultó nada. Para obtener un número impar a través de una suma, A puede ser par y B impar o viceversa. Para que esto sea impar. Eso es lo que quería que llegara. De que uno de los números tiene que ser par y el otro tiene que ser impar.
No, ¿Por, la complico un montón. es que ¿por qué? Y piensa esto. Tú estás diciéndome 2n más 1. Ya, pero yo te decía, ¿pero uno qué es? Uno es un impar. Y el 2n representa un par. Ah, sí. Y ahora piénsalo de otra forma. Si tú sumas 1 más 2 te da 3. Si tú sumas 3 más 4 te da 7. Si tú sumas 1 más 6 te da 7. Y estos números son todos impares. Sí. ¿Cachai? Entonces siempre que tú sumas un impar más un par, te da un impar. Entonces esa es la ideología que tienes que ponerte en práctica con este tipo de ejercicio. ¿Ya? Es ver de qué forma logro eso. De qué forma A más B podría ser impar. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un análisis de cada afirmación pensando que A es par y B es impar. ¿Ya? Si llegásemos a tener dos coincidencias que me da lo mismo, tengo que hacerlo al revés, pues con esos dos. ¿Qué pasa si B es par y A es impar? Así como tener las dos posibilidades. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, por otra parte, si tú sumas par más par, te da par. Si tú sumas impar más impar, también te va a dar par. Eso es como cositas que tenéis que tener extra. La única forma que te dé impar es que sumes un par y un impar. Par. ¿Ya? Ya. Ya, entonces aquí, si tú haces una multiplicación entre un par, pensando eso, tienes 3 por un par por un impar. ¿Ya? Pero si también te Es que pones a por pensar... ejemplo, si le impare uno, no puede que no sea. ¿Cómo se llama? Que no sea impar, ¿no? Sí, pero, Porque yo por, pero mira, porque por antes que te vayas por ese lado. Cuando tú multiplicas un número par por cualquier cosa, el resultado te va a dar par porque va a ser siempre de la forma 2 por algo. Ujú. Entonces siempre cuando hay un par en la multiplicación, el resultado siempre va a ser par. Sí. ¿Ya? Entonces ahí no tenéis que como complicarte tanto. Al tiro decís que eso es par. Eso te va a dar un resultado par. Solo porque hay un par. Es como discriminarlo. Ah, hay un par, esto va a ser todo un par. ¿Ya? Ya. Ya, fíjate aquí. Tenemos A más B. Y A más B ya me dijeron que es impar. Y yo le estoy sumando uno. O Uno sea, es par. impar. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Par. Par. Tampoco me sirve. La C. La suma y la resta pasa lo mismo. Si yo sumo dos números y me da par, la resta también pasa lo mismo. También me da un impar. ¿Ya? Entonces O eso... sea, entonces en ese da impar, ¿no? No, pues. Estoy sumando 3. Sí, pues, pero el 3 es un impar también, pues. Entonces eso nos da par también. Lo mismo acá. Si lo hago al revés, también me va a dar impar. Entonces el 5 también es impar y eso me daría par. Ya, la última opción. Tengo un par por un impar más un impar. De esos dos, obtenemos un Un par. par. Y más el impar, Un impar. un impar. Esta pregunta es larga solamente cuando no tienes esa práctica de los pares impares. Cuando vas escribiendo estas como ideologías de razonamiento rápido, ¿ya? Pero eso obviamente lo único que lo logra es la práctica. Sí, sí. ¿Cachaste? Entonces, claro, se te mezcla que vas a hacer este preu y aparte vas a estar con tus guías del colegio, pero igual trata de destinarle, puta, las guías de acá mías por lo menos van a estar pensadas para que esté fácil 1 hora y media, a lo mucho haciendo toda la guía. Ya son 35 preguntas. Espérate, tengo la calculadora, el celular ocupado, se me olvida. Dame un segundo. Son 35 preguntas por 2 minutos. Si las dividimos en 60, 1 hora, 1 hora 10 minutos deberías demorarte en tiempo PSU, ¿cachai? Bueno, en tiempo PTU, no, es que ahora ustedes son más sofisticados. Ahora te cambia, ahora todo cambió, le cambiaron el nombre y todo. Sí, pues si es prueba de transición ahora, pues.
No es prueba de selección, es prueba de transición universitaria. Son más fifí. Son la misma cuestión. Ahora la cortan hasta qué año? Segundo medio, ¿no? Eh, los temarios. Sí. Sí, hasta segundo medio. Menos ¿Ya? mal, porque si me tomaran cuarto medio. Uh. Eh, claro, ¿no? Sí, de hecho fue un poco por eso. Fue un tema como el año pasado fue el estallido social que no nos dejó terminar tercero medio bien. Y este año cuarto, entonces los temas igual van a estar un poquito desbalanceados. En este caso el temario fue así por eso. De hecho se piensa que el próximo año quizás incluya en materia de tercero. ¿Cachai? Pero no Sí. tan cotota, se supone. Va a ser, es que se supone que están dejando esta prueba como una prueba de matemática obligatoria y aparte van a sacar la prueba de matemática opcional, que esa va a ser como más power, pues, o sea, con la materia hasta cuarto medio, con, eh, con algunas cositas de cálculo y cosas por el estilo. Esa, es la, esa va a ser como la parte cotota de la prueba de transición matemática. Pero eso es para más adelante. Aparte, ¿cómo se llama? Que yo tengo la reforma antigua todavía. Sí, pues. A mí me estaban como haciendo un repaso más grande. Un cuarto medio se suponía, ¿no? Continuemos. Seguimos entonces con las prioridades de operaciones, que aquí es importante destacar que nosotros siempre la aprendemos porque nos dicen el papo mudas, ¿ya? Em, pero lo importante aquí destacar es una cosa, cuando nosotros trabajamos con la multiplicación y la división es en orden de aparición. ¿Qué significa eso? Que si tengo una operación de esta onda, 4 por 2 dividido en 2, ¿ya? Eh, por 3 por ejemplo, para ponerle más números. Yo no puedo partir dividiendo eso y luego multiplicando. No, esta No, cuestión porque tiene si un no orden. quedaría cero todo. No, pues, esto te da uno. ¿Cómo? No. Algo. Yo pensé que era. Otra otra. Ya, pues, multiplicáis y te da 8 dividido 2 por 3. Y tampoco puedo haber multiplicado esto primero, el 2 por 3, porque me daría 6 y ahí ya se me va una cosa más grande y rara, pues. Ahí divido, me da 4, si lo multiplico por 3 me da 12. Entonces, es como un tema del orden, es siempre de izquierda a derecha la multiplicación y división. No importa que si parta primero con la multiplicación y después hay una división y después sigue otra multiplicación. No, es en orden. Multiplicación o división, pero de izquierda a derecha. ¿Ya? Obviamente respetando previamente los paréntesis. Por eso la prioridad principal son los paréntesis, luego las potencias y después multiplicación y división y finalmente también adición y sustracción, idealmente de izquierda a derecha. Pero la suma y restas, como tú ya sabes, puedes juntarlas todas las que son negativas, después todas las que son sumas, juntarlas y después resolverlas. Ahí son conmutativas, entonces no importa el orden. ¿Ya? Entonces, aplicando esa misma idea, vamos a hacer estos ejercicios que hay aquí. Yo creo que va a ser lo último que vamos a alcanzar. Vamos a estar llegando más o menos como a la mitad. ¿Ya? Y ahí la invitación obviamente a que tú resuelvas también algunos ejercicios para después trabajar más que nada en las dudas. ¿Ya? Pero sigamos hasta que nos dé la hora.
Partimos con la multiplicación. Signo negativo, signo positivo, Menos nos uno. daría menos 1. Más 1, menos 1, dividido en 1, más 1. Me voy a la división. Entonces, menos 1 más 1. Esa Menos división, uno. menos 1 más 1. Eso de ahí me da, Cero. eso de ahí me da, Cero. y eso me da. Cero. Entonces, la alternativa es la E. Sí, quedó como una carita. Ya, la 2. Multiplicación primero. Nos daría menos Sería 8 12. más 12. Vamos a hacer el tiro de la división porque no afecta a la multiplicación. Menos, Sería menos 2. ya. Eso de ahí, Sería 4. Menos 2. Sería ya. 2. Muy bien. Ya, acá ya tenemos paréntesis y algunas potencias. En esta de acá. Tengo un desfase. Hay un... En los paréntesis adentro se hace también primero la multiplicación y luego la Sí, resta, ¿no? primero multiplicación y luego la resta. Entonces, multiplicación primero, 2 menos 2 por paréntesis 6. ¿Nos daría? Daría de 0. Claro, todo eso nos daría 0. 2 menos 2, 0. Entonces todo da 0. Si lo multiplicáis por 0 al final. Ya, pues. Incluso 2 menos 2 es 0. No, pues. Pero si me refiero si lo multiplicáis por 0. Ah, Ya, no. pero primero tengo que multiplicar ahí. Eso me da 0. Ah, es que ya lo tomé como todo. Y eso un menos. Sí. Llegué Entonces, a 2. 2 menos 0, 2. Que ahora ya tomado como un todo así. Sí, por eso. No había sonado raro. Ya. Y acá partimos entonces con la... Con el 2 elevado a 5. Ya, y eso es ¿Cuál? 32. Negativo o positivo. Venga, a ver si lo multiplicáis. Te queda negativo. Porque un ¿Ya? número impar. No, y aparte no está considerado dentro del paréntesis. Entonces, si no está en Sí. paréntesis, acuérdate que eso no se considera el signo en la potencia. Ya. Dividido en 2 por 5. Ahora voy por La división. 42. ¿Qué me da? 16. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ya, ahora. La multiplicación de 16 por 5 ¿Y eso me da? sería 80. Menos 80. Ya. ¿Y eso me da? Te da, a ver, 3, menos 38. Ya. Esas cuando son complicadas, de repente fíjate en lo que hay en la alternativa. Piensa que es lo más grande que hay y compruébalo después si tenéis dudas. ¿Ya? Te sirve para hacerlo como un poco más rápido los cálculos en el ejercicio. ¿Ya? Ya. No es para que lo hagáis siempre en la vida, sino que para comprobar aquí. Ya, veamos acá. Mira, este es un claro ejercicio de donde la calculadora puede cometer errores, que es lo que está aquí en el paréntesis de más adentro. Porque si tú multiplicas primero el 4 por 3 me daría 12, y si lo divido con 12 me daría 1. Pero lo correcto sería 12 dividido en 12 4 dividido y 4 3, por y 3. por 3, 9. ¿Me fijas? Ya, entonces Ujú. partimos por lo demás adentro. Sería 3 menos 2 menos corchete 1. Y ya sabemos que eso nos da 9 positivo y con el signo negativo afuera, menos. Ya. El paréntesis y corchete ahora. 3 menos 2 menos 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 8. 8. Y vamos a resolver al tiro la potencia. Esto sería eh, 9. menos 9. Espérate que me están llamando. Ya, después le contesto. Ya. Te voy a avisar que estoy en una clase y ahí le digo. Ya, ahora sí. Esa era como la interrupción del momento. Ya, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? El corchete adentro. El corchete, eliminarlo y eso cómo me quedaría. Te quedaría 3 menos 2 menos, más 8 menos 9. Ya.
Ya, y el paréntesis. ¿Qué me quedaría entre medio de las llaves? 1. 1, muy bien. ¿Y ahora? Quedaría 2. Ya, 3 menos 1, que es 2. O sea, la alternativa B. No tenéis muchos errores con los cálculos, solamente que realmente te tupís porque te cambiáis los signos antes. Es que como que lo intento hacer rápido, como diciendo, lo voy a tener que hacer rápido después y ahí me confundo. Claro. Pero mira, mi consejo siempre es que como mínimo en un ejercicio te demoría un minuto. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Mínimo, Porque, mínimo 1 y máximo 2. claro. No, pero es que, mira, piensa. Ya esto creo que te lo había explicado antes. La prueba funciona como una distribución normal, donde el promedio es de 2 minutos. Entonces van a haber preguntas que tú te vas a demorar uno, pero también hay preguntas que tú te puedes demorar 3. ¿Cachai? Entonces tú te podés demorar más unas cuantas preguntas porque vas a tener esos márgenes de errores donde en otras preguntas te demoraste menos. ¿Ya? Es como un juego, así como te doy, pero después te quito. ¿Ya? Ahí, No es que todas las preguntas te demoráis 2 minutos. Po. Ya. Este te lo voy a dejar totalmente solo a ti. Tú me dices la respuesta correcta. Porque supongo que tienes un cuadernito ahí al lado. sí, está acá. Porque no tengo mi estuche cerca, pero... Pero resolverlo, te pregunta como por separado, ¿no? No, pues, quiero la alternativa. Ah, pero me refiero de la... esta vez.
La P, Te dio la B. Ya. Yo sí. estoy aquí haciéndolo para comprobarlo igual. Pero creo que sí, sí, creo que era la B. Sí, es la B porque ya el 33 da lo mismo. Siguiendo el orden de lo que me piden, IZX, está bien. Pero igual voy a terminar de hacerlo para que quede grabado el desarrollo en caso de cualquier cosa. Bueno, ese sería más 6. Esto sería igual a menos 3. 5 menos 2, 8. Menos 3 serían 5. 5 menos 16 serían menos 9. No, menos 11. Bueno, 11. Y eso da 33. Positivo. Muy bien. Es que yo me había equivocado al principio porque, por ejemplo, en esa que estáis haciendo la Z, por ejemplo, ¿cómo se llama? El 3 no lo multiplicaste. El menos 2 y el 8, por ejemplo, lo sumaba. Ya. Decía menos 2 más 8. Y por eso ninguna me dio así. Después me di cuenta al final. Sí, suele pasar. Ya, mira. Nos quedan un par de minutos, pero en realidad pasar a ver otro tema igual es como muy encima. No quiero andar corriendo con los temas para que lo podamos trabajar bien. Y también ¿Mm? pensando que, ¿cómo se llama esto? Puede ser complicado para el tema de que te quede bien claro, pues, ¿cachai? Que sea provechoso. Sí. Mira, mira.